días, mi nombre es Alejandro Mariach, soy profesor de Trabajos Prácticos de Macroeconomía 1 de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNE, y en esta oportunidad vamos a desarrollar el ejercicio 17 de la unidad 1 de la Guía de Trabajos Prácticos del año 2020. Este ejercicio nos pide que contestemos las siguientes preguntas. El punto 17.1 dice: según datos del INDEC, en Argentina el índice de precios al consumidor del año 2012 fue de 143 y el del año 2011 de 130. ¿Cuál fue la tasa de inflación y qué significado tiene? Esto es lo que nos pregunta este punto del ejercicio. El punto 17.2 en tanto dice: si el índice de precios al consumidor del año 1936 fue de 28.5 y el índice del año 1937 fue de 27.1, ¿cuál es la tasa de inflación? Compararla con la anterior, eso sería el punto 17.2, en tanto que el punto 17.3 nos pregunta cómo se denomina y a qué puede conllevar una inflación de tipo negativa. ¿Sí? Para calcular la tasa inflacionaria, valga la aclaración, acá estamos calculando tasa inflacionaria, que no es lo mismo que fenómeno inflacionario. Esta es una manera de calcular a la inflación. La inflación es un fenómeno económico que es otra cosa. Lo que estamos haciendo acá es algo puramente matemático o estadístico. Una de las maneras de calcular la tasa inflacionaria es aplicando esta formulita, ¿sí?, que vemos acá en la pantalla, donde decimos que el índice de precios al consumidor del periodo T, que nosotros vamos a denominar también periodo dado, menos el índice de precios al consumidor del periodo T-1, es decir, del periodo inmediato anterior, sobre el índice de precios al consumidor del periodo inmediato anterior, T-1, por 100 nos va a dar la tasa inflacionaria. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? Lo que estamos diciendo es que el índice de precio al consumidor del periodo dado menos el índice de precio del periodo inmediato anterior, esta porción del cálculo nos indica la variación de tipo absoluta que existió entre el índice de precios de un periodo y el índice de precios del periodo inmediato anterior, dividido el índice de precios al consumidor del periodo inmediato anterior, que sería nuestro punto de partida para el periodo T, nos va a dar una tasa inflacionaria al tanto por 1. Si quisiéramos obtener al tanto por ciento, como es nuestro objetivo, lo multiplicamos por 100. Esta no es ni más ni menos que una fórmula de variación de términos relativos. En este caso en particular se aplica la tasa de inflación, pero podemos calcular con esta formulita, ¿sí?, variando las variables macroeconómicas o variando cualquier tipo de variables, que las que nosotros querramos, podemos calcular cualquier tipo de variación, ya sea dentro de un fenómeno económico o no. Entonces, vamos al punto 17.1. Nos dice que según los datos del INDEC, en Argentina el índice de precios al consumidor en el año 2012 fue de 143 y en el año 2011 de 130. Nos preguntan entonces cuál es la tasa de inflación y qué significado tiene. Decimos entonces que la tasa de inflación del año 2012 en relación al año 2011 va a ser igual al índice de precios del año 2012, 143, menos el índice de precios del año 2011 inmediato anterior, 130, sobre el índice de precio al consumidor del año inmediato anterior, 130, y para que nos den términos de porcentaje lo multiplicamos por 100. ¿Sí? Haciendo el cálculo del numerador, hacemos 143 menos 130, nos da la variación en términos absolutos que tuvo el índice de precios al consumidor entre el año 2012 y el año 2011. ¿Sí? Que en este caso es igual a 13. Lo dividimos por el índice de precios al consumidor del año inmediato anterior, 130, que vendría a ser lo que estaba vigente o el resultado que dio al 31 de diciembre del año 2011. ¿Sí? Y a esto lo multiplicamos por 100.
Haciendo 13 dividido 130 nos da 0,01 y para que nos dé al tanto por ciento lo multiplicamos por 100, con lo cual el resultado de la tasa inflacionaria o de inflación medida a través de índice de precio al consumidor para el año 2012 es igual al 10%. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Entonces, decimos que como consecuencia de lo calculado en la diapositiva anterior, podemos decir que la tasa inflacionaria en la Argentina en el año 2012, en relación al año 2011, según índices de precio al consumidor, siempre es importante aclarar según qué tipo de índice estamos calculando o midiendo la inflación, fue del 10%. ¿Sí? En este caso en particular, según índice de precio al consumidor medido por el INDEC. ¿Eso qué significa? Significa que la variación de precios entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2012 de un conjunto fijo en cantidades y características de bienes y servicios que representan o representaban el consumo tipo de la población argentina en ese momento de tiempo fue de un 10%. ¿Sí? ¿Por qué decimos todo esto? Porque el índice de precio al consumidor se obtiene mediante la metodología de las PAIRS, que veremos con mayor detenimiento en el ejercicio 18 de esta unidad. ¿Sí? Perfecto. ¿Se entendió hasta ahí? Pasamos al punto 17.2 de este ejercicio. Decimos, si el índice de precios al consumidor del año 1936 fue de 28.5 y el de 1937 fue de 27.1, ¿cuál fue la tasa de inflación? Compararla con la anterior, con la obtenida en el punto 17.1. Entonces aplicamos la misma formulita que veíamos al principio y vamos a calcular la tasa inflacionaria del 37 respecto al 36, diciendo que va a ser igual al índice de precios al consumidor vigente al 31 de diciembre del año 1937 menos el índice de precios al consumidor vigente al 31 de diciembre del año 1936. ¿Sí? Y esto dividido el índice de precio al consumidor vigente al 31 de diciembre del año 1936, es decir, del periodo inmediato anterior. Y para obtener el tanto por ciento multiplicamos por 100. Haciendo la variación absoluta entre 27,1 y 28,5 nos da un resultado negativo en 1,4. Esa es la variación absoluta, o en términos absolutos, del índice de precios al consumidor del año 37 respecto al año 36. Para obtenerlo en términos relativos, los dividimos con lo que estaba vigente al día 31 de diciembre del año 1936, que fue 28,5. Ese fue el índice. Y a eso lo multiplicamos por 100. Perdón. Si dividiéramos menos 1,4 dividido 28,5, el resultado nos da negativo en 0,0491, que multiplicado por 100 nos da como resultado un 4,91% negativo. ¿Sí? Entonces, como consecuencia de lo calculado en esta diapositiva anterior, podemos decir que la tasa inflacionaria en Argentina para el año 1937, en relación al año 1936, según índice de precios al consumidor medido por el INDEC, fue del 4,91% negativo. ¿Sí? Siempre hay que aclarar cuál fue nuestra fuente, en este caso según índice de precios al consumidor medido por INDEC. ¿Está? Eso significa que la variación de precios entre el 1 de enero del año 37 y el 31 de diciembre del año 37, como consecuencia de que está medido por índice de precios al consumidor, decimos de un conjunto fijo en cantidades y características de bienes y servicios que representan o representaban el consumo tipo de la población argentina en ese momento de tiempo, fue negativo en un 4,91%. Reiterando,
Decimos eso porque el índice de precio al consumidor sigue la metodología de las PER, que como ya dije anteriormente, lo vamos a ver con mayor detenimiento en el ejercicio 18 de esta misma unidad. ¿Sí? Entonces vamos al punto 17.3. Nos preguntan cómo se denomina y a qué puede conllevar una inflación negativa. En el punto 17.1 vimos que la inflación del periodo 2012 en relación al año 2011, según índice de precios al consumidor, fue del 10%. Este resultado se debió a que el índice correspondiente al mes de diciembre del año 2012 fue un 10% superior al índice del mes de diciembre del año 2011, es decir, lo que estaba vigente al 31 de diciembre del año 2011. Y ello implicó un aumento generalizado de los precios de la canasta ponderada en ese porcentaje, ¿sí? Decimos un aumento generalizado de los precios de la canasta ponderada por la metodología de las PER que vamos a ver, como dijimos, en el ejercicio 18. En el punto 17.2 obtuvimos que la inflación del año 37 en relación al año 36, según índice de precios al consumidor, fue negativa en un 4,91%. Este resultado se dio como consecuencia que el índice de diciembre del año 1937 fue un 4,91% inferior al de diciembre del 1936. Ello nos indica que los precios de los productos de la canasta ponderada, según metodología de las PER, tuvieron una disminución generalizada en ese porcentaje, ¿sí? La disminución generalizada de precios, como la que sufrió la economía argentina en el año 1937, se denomina deflación o inflación negativa. Este fenómeno económico se da cuando la oferta global de bienes y servicios es superior a la demanda global de bienes y servicios. Y por lo tanto, lo que hacen los oferentes para poder vender más bienes y servicios es bajar los precios en forma generalizada. Y eso genera un círculo vicioso que normalmente desemboca, como van bajando los precios en forma sucesiva, desemboca en una mayor recesión y un aumento del desempleo. Cabe recordar que en este año, 1937, nuestro país todavía se encontraba bajo los efectos de la crisis mundial del año 1930. Con esto terminamos este ejercicio 17. Espero que hayan comprendido. Cualquier duda, por favor, consúltennos, no hay ningún tipo de problemas. Muchas gracias.